Buenas tardes, soy Daniel Stulin, bienvenidos a mi podcast. A menudo cuando hablo de cambio tecnoparadigmático del quinto a sexto tecnoparadigma, la gente no tiene muy claro exactamente qué quiero decir y de qué estoy hablando. Así que esta tarde, en el podcast, yo quiero explicar, digamos, el paradigma más importante que hemos vivido, sobre todo en el siglo XX, que es el cuarto tecnoparadigma, paradigma tecnológico, es de finales de la década de 1940, medianos o finales de la década de 1980, que también coincide con el ascenso y el declive del capitalismo industrial. ¿Qué significa un paradigma tecnológico? Bueno, el paradigma tecnológico no es un punto cuando se inventó una nueva tecnología, más bien hablamos de tecnologías dominantes en el momento en que se convierte en la base del nuevo avance tecnológico, social o político, también económico. El cambio de paradigma es también un cambio social dentro de la sociedad, y cuando más avanzado es el desarrollo tecnológico, menos necesidad hay para los humanos. Pre-tecnología o pre-paradigma tecnológico es el mundo de agricultura, animales, sociedad y economía agraria. Después vino el primer tecnoparadigma. Estamos hablando de hace unos 300 años más o menos, la industria textil, que empezó aproximadamente en 1772. Y cada subsecuente cambio tecnoparadigmático se convirtió en cada vez más eficaz y también vital para el progreso y el desarrollo de la sociedad como especie. Después vino el segundo tecnoparadigma, que es vapor, trenes, aproximadamente 50 años más tarde, en 1825. El tercer tecnoparadigma se trataba de maquinaria pesada, factorías grandes, cadenas de montaje. Después vino el cuarto, del que vamos a hablar esta tarde. Es industrial, petróleo, coches, metales preciosos, producción masiva. Después vino el quinto, a partir de Reaganomics en los años 80, la electrónica, IT, telecomunicaciones, el mundo postindustrial. La cuarta paradigma tecnológica tuvo lugar desde finales de la década de 1940 hasta medianos de la década de 1980, es decir, duró unos 40 años. Sus sectores clave eran la nueva química, es decir, química de materiales artificiales, la automoción, la electrónica no informática, no interactiva como radio, televisión, transistores, etc., que se conectaba con la automatización. Pero además de los tres pilares indicados en el cuarto paradigma, había otras áreas importantes, por ejemplo, la ingeniería mecánica, la óptica y la fabricación de instrumentos, la energía, incluida también la nuclear, la exploración espacial, la agricultura, lograron un gran éxito, y podemos hablar sobre esta sinergia de las innovaciones en diferentes industrias dentro de este cuarto paradigma o paradigma industrial. En la década de 1970-1980, las nuevas iniciativas fueron muy notables sobre el desarrollo de las computadoras y la microelectrónica, que se convirtieron en los sectores líderes en el siguiente quinto paradigma de tecnología, es decir, IT, la banca, sector financiero, el mundo de cuello blanco. El cuarto tecnoparadigma es el apogeo del capitalismo industrial, y los países capitalistas desde finales de la década de 1940 hasta finales de la década de los años 60 mostraron tasas muy altas de crecimiento económico y un desarrollo casi libre de crisis. En el último periodo del tercer paradigma, es decir, desde la década de 1930 hasta medianos del siglo XX, justo después, ¿no?, de finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo un aumento en los fenómenos no sistémicos que adquirieron un nuevo significado al comienzo de un nuevo cuarto orden de paradigma tecnológico. Se produjo una poderosa intensificación de la producción. Se introdujeron métodos científicos de su organización, la estandarización y también la ampliación de las empresas se llevaron a cabo en una escala sin precedentes. También cabe destacar la aparición de un grupo de innovaciones particularmente poderosas
poderosos, es decir, en el campo de la química de materiales artificiales e ingeniería eléctrica, fabricación de aviones, ingeniería de radio y electrónica, es decir, grabadoras, primeros televisores y otros que se convirtieron en la base del aumento del cuarto almacenamiento de la tecnología en la década de 1950. En general, los años 1930-1940 fueron desfavorables para la economía global. Bueno, primero la Gran Depresión, después el estancamiento, después transición de la economía a las vías militares y luego la reconversión de la economía militar. Pero, según las ideas de Joe Schumpeter, el economista político austriaco, es precisamente en tales fases depresivas del ciclo largos que surge una gran reserva de innovaciones que nos permite dar un salto poderoso y también desarrollar una nueva estructura tecnológica. En los años 20 y 30 del siglo pasado, la sociedad estadounidense era la más avanzada desde un punto de vista técnico. No había otro país en el mundo con una productividad laboral tan alta, una serie de industrias donde los logros de la ciencia se introducían tan rápidamente que se producirían tantos automóviles y automóviles eléctricos, electrodomésticos y productos de la industria química. Por ejemplo, de los 30 millones de autos en el mundo a mediados de la década de 1920, 20 millones, es decir, 2/3, estaban en los Estados Unidos. De hecho, ya en la década de 1920 del siglo XX, el nivel de tecnología en los Estados Unidos en varias áreas ha superado el principio industrial de producción. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, de hecho, se encontró en la posición de un monopolista mundial, suministrando una variedad de bienes y máquinas a Europa, lo que contribuyó a su movimiento hacia el principio científico y cibernético de producción. Los países de Europa Occidental, seguidos por Japón, cambiaron a un nuevo principio de producción más tarde, entre los años 1950 y 1970. Así que, en consecuencia, el cuarto paradigma tecnológico se formó en Estados Unidos, pero los países europeos y también Japón, post Segunda Guerra Mundial, cerraron esta distancia abismal tecnológica bastante rápido. Un paso importante para la transición a una nueva estructura tecnológica fue también cambiar el papel del Estado en la economía. El primer paso en esta dirección se dio durante la Gran Depresión, que obligó a los Estados Unidos a activar el mecanismo de regulación estatal. La Segunda Guerra Mundial agregó el elemento necesario de intervención estatal en la regulación, también financiamiento y estimulación de una serie de áreas del progreso científico y tecnológico. Y después de la guerra, la regulación estatal recibió una justificación detallada en la ciencia económica que cambió significativamente bajo la influencia de las ideas del economista John Maynard Keynes. De particular importancia fue la capacidad de debilitar el poder de las crisis económicas como resultado de una influencia más activa en la economía en diferentes fases del ciclo económico, de acuerdo con las recetas keynesianas, utilizando diversas medidas anticíclicas. El nuevo sistema era que mientras mantenía el papel del mercado, el Estado regulaba la economía nacional con impuestos, pedidos, planificación, intermisión en los bancos, control de la circulación del dinero, estimulación de la demanda, también limitación de conflictos industriales. Y todo esto, durante algún tiempo, más o menos 20 años, suavizó las fluctuaciones y también suavizó las crisis. La intervención directa keynesiana del gobierno fue luego reemplazada por una regulación monetaria más fina a través de los bancos centrales, por ejemplo, incluso a través de la Reserva Federal en los Estados Unidos, que sin embargo también fue determinada por la política gubernamental. Al mismo tiempo, la política social del Estado se estaba desarrollando activamente, lo que se convirtió en la base para la redistribución colosal de fondos en la sociedad.
Al explicar las estructuras tecnológicas surgen dificultades asociadas con el hecho de que ciertas tecnologías aparecen y se desarrollan inicialmente en las entrañas de las estructuras tecnológicas anteriores, pero se vuelven líderes y fuertes solo en el nuevo tecnoparadigma. Y esto se aplica en particular a la química de los materiales artificiales, que se ha convertido en uno de los pilares de este cuarto tecnoparadigma o cuarto orden tecnológico. Podemos ver cómo ha cambiado fundamentalmente el papel de esta dirección de la química y su tecnología. La nueva estructura tecnológica convierte los fenómenos previamente no sistémicos, aunque obviamente importantes, de la estructura anterior en la base del nuevo sistema tecnológico, del nuevo paradigma. Y aunque es cierto que la producción de materiales artificiales existía en el tercer tecnoparadigma, pero en lo que no existía aún era la dirección principal. Entonces, en la cuarta paradigma, esta nueva visión se convirtió en el eje principal del tecnoparadigma. Hay otra cosa que deberíamos tener en cuenta. Lo que a veces descubrían en el campo de química en los años 40-50, al cambio a la situación sistemática de materiales naturales escasos con otros que no son inferiores en calidad o incluso superiores a ellos. Y la principal tendencia en química era el deseo de diseñar la estructura molecular de una sustancia con propiedades predeterminadas. La síntesis de dicha sustancia en la química moderna ya no se realizó a ciegas, sino sobre la base de un estudio profundo de las leyes de la formación molecular. Y como resultado, ya dentro de 10 o 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, fue posible crear cientos de materiales artificiales que reemplazaban el metal, la madera, la lana, la seda, el vidrio, también muchas otras cosas más. Hoy en día lo estamos viendo en el sexto tecnoparadigma con la entrada, por ejemplo, de metamateriales que nos permiten hacer un salto cuantitativo hacia el espacio, la conquista del espacio, llegar a la luna como elemento principal de este sexto y sobre todo séptimo tecnoparadigma. Pero esta historia debería contar algún otro día. De todos modos, la cantidad de modificaciones de materiales artificiales es absolutamente asombrosa. Finales de la década de 1950, por ejemplo, se desarrolló una síntesis de 25.000 tipos de gomas de caucho con varias propiedades. En los años 50-60 del siglo pasado se realizaron muchas mejoras sobresalientes con la ayuda de las cuales las tecnologías ya creadas, por ejemplo la televisión, podrían generalizarse y así funciona cualquier producto. Empezamos con algo exclusivo que lo tiene poca gente, después tenemos la producción masiva y después de la producción masiva tenemos la infraestructura. Otro campo de interés es el campo de electrónica. En realidad comenzó a desarrollarse con la invención de la radio, cuando aparecieron las lámparas de diodos y triodos, pero con el desarrollo de dispositivos y máquinas electrónicas, el volumen, la masa total y también la falta de fiabilidad de las lámparas se convirtieron en el freno más fuerte para una mayor mejora de esta electrónica. Después de que se inventó el transistor en 1948, es decir, un tríodo de semiconductores donde se utilizó un nuevo principio para regular el movimiento de las señales, comenzó la segunda etapa en el desarrollo de la electrónica y finalmente en 1957 se creó la tecnología planar, o quizás se llama el proceso planar, es decir, el ensamblaje en un plano, más precisamente el ensamblaje de piezas en una oblea de semiconductores, de tal manera que todas van en el mismo plano, en el conjunto de uniones. Esto simplificó enormemente el ensamblaje, o más bien incluso hizo posible prescindir de ensamblaje en el sentido anterior, ya que todos los elementos se crean en las mismas condiciones y se forman en un solo sistema. Este aumentó la posibilidad de
protección contra influencias externas. Entonces, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, también apareció un microcircuito integrado y como resultado comenzó una nueva, es decir, tercera etapa en el desarrollo de la electrónica. La fiabilidad anteriormente insuficiente aumentó significativamente, quería decir, debido a la tecnología de las solduras y también soldadura. Y a partir de esto comenzó el camino no solo hacia la miniaturización, es decir, la característica más importante del desarrollo tecnológico de los últimos 100 años, sino también hacia la microminiaturización. Los productos microminiatura se basaban en nuevos principios de ciencia y también de la tecnología. El número de elementos unidos de esta manera comenzó a crecer a un ritmo enorme. De hecho, las primeras computadoras fueron una de las áreas de la industria electrónica y durante mucho tiempo en términos de volumen de producción no fueron un área particularmente importante porque la cantidad de computadoras en su conjunto era muy pequeño. Esto muestra cómo evoluciona la tecnología. Las computadoras y las tecnologías de la información asociadas con ellas durante el cuarto orden tecnológico solo comenzaron a desarrollarse ya que habían alcanzado un éxito considerable, también una aplicación a gran escala a final del sistema, pero se convirtieron en la base del quinto orden tecnológico y por lo tanto será interesante hablar también brevemente sobre su desarrollo en las décadas entre 1940 y 1970. La primera computadora, que se llamaba Mark I, apareció después de 3 años de desarrollo y pruebas. A finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, estaba ubicado dentro de los muros de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Sin embargo, funcionó sobre el principio de retransmisión, es decir, todavía no era una máquina electrónica. La primera computadora electrónica fue ENIAC, E-N-I-A-C, una computadora creada justo después de la guerra en 1946, bajo la guía de los diseñadores J. Mauchly y también J. Eckert, basado en lámparas electrónicas. En comparación con la computadora Mark I, ENIAC fue más de 1000 veces más rápido. El funcionamiento de bloques individuales de este último fue controlado por un oscilador maestro que distribuía una secuencia de pulsos de reloj o sincronización. Estos pulsos abrían y cerraban los bloques electrónicos correspondientes de la máquina. El trabajo comenzó durante los años de guerra, lo que de hecho aseguró la financiación de un gran proyecto. En los años 1940 a 1950, el trabajo para mejorarlas con algunos otros países que todavía estaba asociado con los pedidos militares y otros pedidos gubernamentales, incluidas también las espaciales. En los años 60, las computadoras se han vuelto omnipresentes y continuaban a sorprender a la sociedad, pero el avance principal en forma de informatización masiva ocurrió un poco más tarde. Esto ya estamos llegando al quinto tecnoparadigma. Al mismo tiempo, la integración de inventos, que fue una característica importante de la revolución industrial, es decir, unión de varios elementos en uno, sobre todo sobre la base del procesador, fue posible combinar los logros obtenidos en óptica, es decir, monitor, cámara de vídeo, equipos de replicación, impresor, escáner, transferencia de información, por ejemplo, modem, telex, anticipio de pagos electrónicos, etc. Teorías de transferencia de información y una serie de otras invenciones, incluido el teléfono, obviamente más adelante, aunque es cierto que obtuvo el mayor alcance en el quinto tecnoparadigma. Y simultáneamente con el desarrollo de la tecnología informática, la programación se estaba desarrollando en diferentes países. En los años 50 a 60 ya ha habido un progreso significativo en la programación, la creación de nuevos lenguajes, la reducción del tamaño de las computadoras en sí. Y a finales de la década de 1960 incluso apareció el prototipo de Internet, es decir, en 1969 se creó ARPANET,
la primera red territorial de información informática que inicialmente contaba de 4 computadoras y unía la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de California en Santa Bárbara, también en California, y la Universidad de Salt Lake City en Utah. Y fue este concepto, la integración de red, que más tarde se convirtió en Internet, pero realmente el prototipo de la red global se creó más tarde, en la década de 1980. En particular, el año de nacimiento de Internet se considera 1982, quizás 1986, cuando surgió NSFNet, la primera red de información informática de alta velocidad, sobre la base de la cual se creó posteriormente la Internet internacional global. Así que por lo tanto comenzó la transición a las tecnologías en la que el trabajo con información juega un papel cada vez más importante o incluso uno de los principales, pero quiero agregar que tal transición comenzó en los siglos XIX y también principios del siglo XX, cuando aparecieron tecnologías que transmitían información en su forma más puro, como el teléfono, telégrafo, radio, equipo de audio, televisión. Y sin embargo, esta no era la técnica principal en términos de creación de volúmenes de producción con el nacimiento de la información en su forma pura, que fue capaz de separarse de su conexión previamente inextricable con el material, es decir, en medios no impresos, cuando fue posible almacenar grandes cantidades de información, y junto con el poderoso desarrollo de las tecnologías de la información, de la comunicación, el sector de servicios de información comenzó a desempeñar un papel cada vez más importante en la quinta orden o tecnoparadigma. Es simplemente un papel extremadamente importante. Otro sector clave que podríamos comentar es el de la industria automotriz. La industria automotriz, a diferencia de la electrónica y la química de los materiales artificiales, no experimentó cambios cualitativos fundamentales en el cuarto tecnoparadigma. De hecho, todas las partes y componentes principales del automóvil ya estaban bien desarrollados en el tercer tecnoparadigma. Hubo una mejora en el rendimiento de los automóviles y su distribución, digamos, muy amplia. Esto es una reminiscencia del proceso del desarrollo de computadoras en el quinto tecnoparadigma, obviamente desde finales de la década del 1980, cuando hubo una mejora continua de la computadora cuyos sistemas principales ya se desarrollaron generalmente en el cuarto tecnoparadigma. A lo largo de la década de 1950, la potencia del motor de un coche aumentó y la velocidad de transporte también aumentó. El diseño se volvió más complejo y también mucho más hábil, y los automóviles se extendieron por todo el mundo. El número de modelos diversos para todas las ocasiones obviamente también aumentó rápidamente. En años posteriores, los desarrollos más importantes fueron el uso generalizado de motores diésel, suspensión independiente, el uso más amplio de inyección de combustible y la creciente atención a la seguridad en el diseño de automóvil. Extremadamente importante fue también el aumento en la capacidad de carga de los automóviles, que hizo posible el uso generalizado de camiones en lugar de ferrocarriles, así como también aumentó drásticamente la producción de minerales, carbón a cielo abierto y muchísimo más. Si antes de la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de los automóviles se producían en los Estados Unidos, ahora la industria automotriz ha crecido muy rápidamente en muchos otros países. Después de la década de 1960, el mercado ha cambiado significativamente. Estados Unidos tenía poderosos competidores. Alemania, por ejemplo, y también otros países europeos como Inglaterra y Francia, Japón, que rápidamente introdujeron nuevas tecnologías, por lo que Estados Unidos a veces no siguió el ritmo de ellos. Es interesante observar que aunque el automóvil en sí no ha sufrido cambios cualitativos radicales, el proceso de su ensamblaje se ha desarrollado al nivel de las
últimas tecnologías, incluidas las primeras líneas automatizadas y robóticas, comenzaron a usarse ahí y también utilizaron tecnologías láser, nuevos materiales artificiales, los logros de la industria eléctrica y mucho más. Así que en este sentido la industria automotriz desempeñó un papel integrador en el cuarto tecnoparadigma, vinculando y acelerando el desarrollo de la energía, también la química, la metalurgia, la robótica y por supuesto la electrónica. Otro campo es el campo de energética. Al igual que la industria motriz, la energía no ha cambiado radicalmente cualitativamente si no se tiene en cuenta la creación de, por ejemplo, energía nuclear. El uso de la energía atómica fue de hecho una innovación muy importante y sin embargo, al contrario de lo que soñaban, no podían desplazar ni tampoco reemplazar sustancialmente los hidrocarburos, al igual que la energía verde en el quinto tecnoparadigma, y por lo tanto no se produjo un cambio completo de la estructura energética. Sin embargo, se han producido grandes transformaciones a este respecto, y lo principal es que la base de carbón del antiguo tecnoalmacenamiento comenzó a ser reemplazado por el petróleo y también el gas. Esta fue una de las razones de fuerte influencia en la economía mundial del aumento de los precios del petróleo en la década de 1970 y sin embargo superar la crisis contribuyó en gran medida al desarrollo de tecnologías de ahorro de energía y la introducción generalizada del control automático de procesos en la industria de la energía eléctrica se hizo muy importante. Quiero también comentar algún otro importante desarrollo en el cuarto tecnoparadigma, y uno de ellos son obviamente los láseres. Entre los eventos completamente nuevos se pueden atribuir una videograbadora cuya invención de hecho pertenece a 1956, láseres y los centrales nucleares. Al mismo tiempo, el ritmo de introducción industrial de innovaciones que ya se había acelerado se volvió estrepitosa. Por ejemplo, los primeros láseres se crearon en 1960. Estamos hablando de Theodore Maiman, que creó el primer láser a base de rubí, y también Ali Javan, que creó un láser de gas helio-neón. Y su producción industrial comenzó ya en el año 1965, cuando solo en los Estados Unidos más de 460 empresas se dedicaron al desarrollo y la creación de sistemas láser. Así que en general los láseres comenzaron a usarse en muchos campos de la tecnología, la ciencia y también obviamente la medicina, incluyendo, como hemos visto, en química. Otro es el campo de la automatización. Ya en los años 20 hasta los años 40 del siglo pasado, es decir, entre las dos guerras mundiales, había un esfuerzo de crear los primeros sistemas controlados que en la mayoría de los casos trabajaban de manera autónoma y autónomamente realizaban la mayor parte de las funciones. Y solo requerían un poco de control sobre ellos y una reconfiguración por parte de los humanos. El proceso de automatización, que se consideró el principal en los albores, ¿no?, de la revolución cibernética, que es científica y técnica, pues se llama cibernética. De hecho, fue parte de la transición a la capacidad de administración, también autogobierno en la producción, y más tarde en la vida cotidiana, en el espacio comunitario, también en la vida cotidiana. El surgimiento de la ciencia de la cibernética entre los años 40 y 50, esto lo explico en gran detalle en mi libro de Instituto Tavistock y también el Club de los Inmortales, y el desarrollo de la automatización está estrechamente relacionado, ya que la cibernética fue la respuesta científica al éxito de la automatización, y la automatización se ha convertido en un área del desarrollo muy importante en el quinto tecnoparadigma. A finales del siglo XX, la automatización penetra en todas las esferas de la vida humana. Durante la automatización, la máquina está equipada con dispositivos de control automático que le permiten observar, digamos, entre comillas, los resultados de su trabajo y tomar decisiones, otra vez entre comillas, sobre qué hacer
a continuación. Por lo tanto, la máquina adquiere la capacidad de realizar de forma independiente una larga cadena de operaciones muy complejas. En este caso, ella ya no necesita un operador, es decir, la máquina, el papel del hombre, ahora se reduce a diseñar y crear una máquina, así como a mantenerla en condiciones de trabajo. Y ojo, estamos hablando del cuarto tecnoparadigma. Ahora, ¿cómo era la automatización al inicio del cuarto tecnoparadigma? Es decir, los años 40 hasta medianos de los años 50. Bueno, podemos considerar una máquina automática solo como un sistema controlado, aunque funciona en gran medida de forma autónoma. Pero en el caso de la creación de cintas transportadoras, cuyo número comenzó a crecer rápidamente, sobre todo dado el crecimiento de la industria automotriz y otras industrias de masas, estamos tratando con algo que está más cerca de un sistema de autogestión. Y para cambiar a tales vías de desarrollo, era necesario organizar un proceso tecnológico para garantizar el movimiento automático de la pieza de una máquina a otra dentro y fuera de la unidad, etcétera, etcétera. Así que en esto consiste el principio de la automatización de las operaciones de transporte, aunque por supuesto en la práctica todo resulta ser mucho más difícil. En la década de 1940 y sobre todo en la década de 1950 era el tipo de automatización más fácil y mucho más común. Por ejemplo, en Francia, en las fábricas de Renault, entre 1946 y 1954, se instalaron más de 600 cintas transportadoras automáticas en Inglaterra. La compañía de automóviles Austin Motors Company comenzó a automatizar la producción en 1954 e instaló 60 líneas de máquinas automáticas en las fábricas de la compañía, y esto sin contar 43 líneas automáticas donde se mecanizaron las piezas. Pero en los Estados Unidos avanzaron aún más en este momento, habiendo alcanzado la etapa de usar líneas de estas máquinas integradas conectadas por un transportador automático de más de 500 metros de largo, incluso más. Y en ese momento los trabajadores humanos todavía estaban acostumbrados a monitorear el proceso. Una nueva etapa puede ser fechada condicionalmente en los años 60 a los años 70. Y esta etapa de desarrollo del control automático se asoció con la combinación de la capacidad o capacidades informáticas y también tecnológicas. Se caracteriza por la introducción de elementos electrónicos y dispositivos de automatización y también telemecánica en los sistemas de control y gestión. Y esto condujo a la aparición de sistemas de seguimiento y guía de alta precisión, telecontrol y también telemetría y sistemas de control y corrección automáticos. Por lo tanto, hay una transición muy importante desde el control sobre el trabajo debido a diversos efectos mecánicos y electromagnéticos hasta la asignación de la función de control en una unidad separada, es decir, programa, así como dotar al sistema automático de ciertos órganos sensoriales debido a la televisión y otros dispositivos. Es decir, hay una transición cualitativa de la automatización del nivel electromecánico anterior a la automatización que ya se está convirtiendo en parte del proceso de autogobierno a través de la electrónica. Al mismo tiempo, otra vez entre los años 60 y 70, comenzó la construcción de robots. Además del desarrollo de la robótica, la automatización en la producción ha sido particularmente activa en el desarrollo de sistemas automatizados del control de procesos y sobre todo en sistemas automatizados para control de despacho, automatización de almacén, transporte de carga, etcétera, etcétera. Y esto se debió, entre otras cosas, al tremendo progreso en la informatización y también la programación electrónica. Por lo tanto, cada cambio tiene características individuales importantes que están determinadas en gran medida por el ritmo de las revoluciones de producción y por la etapa del principio de producción en la que cae una ola o fase dada.
Agotamiento de los recursos de innovación creados en la década de 1930 y 1950 provocó una ligera bajada en el ritmo de la innovación porque para la formación de la siguiente ronda se necesitaba algo de tiempo. Y durante este periodo se crean y comienzan a introducirse nuevas generaciones de innovaciones que se distribuyen ampliamente más adelante. También observamos que el fuerte aumento en los precios de la energía cambió significativamente el vector de búsqueda de innovación y sobre todo hacia fuentes alternativas de energía y también la desviación final del patrón oro que sumió la economía occidental en una inflación prolongada y contribuyó al crecimiento de la innovación en los sectores financieros, que es el quinto tecnoparadigma, y como resultado en el periodo posterior entre la producción una nueva ola de innovaciones, la informática y el campo de las comunicaciones. Y a diferencia del anterior, este aumento se está implementando sus propias innovaciones del nuevo principio de producción que gradualmente ganan masa y ocupan su verdadero nicho. En los años 80 comenzó una nueva quinto tecnoparadigma y al mismo tiempo al final del cuarto comenzó un poderoso aumento de monetarismo y el capital financiero internacional. Pero esto es una historia para el otro día. Con esto terminamos. Gracias por estar, escuchar y participar en nuestro programa. En nombre de Ángel Metropolitano, soy Daniel Stulin. Hasta la semana próxima.